Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos van a ver a través de esta transmisión nuevamente. Pues para mí siempre, pues, hermanos, es un placer el poder compartir las Santas Escrituras, siempre, hermano, con ese propósito de llevar la palabra para bendición para todo oyente y deseando que todo aquel hermano que pueda oír esta palabra, pues, pueda darse cuenta a través de las escrituras, en verdad, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Suena un poquito, pues, um, suena un poquito como fuerte la palabra, pero esta no es palabra mía, sino palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo, pues, lo aclaró. Desde el principio, hermanos, ha habido una separación de los hijos de Dios desde el principio. Estamos hablando, hermano, que desde que Abraham escuchó la voz de Dios, se separó de su parentela. Hubo una separación. Desde allá se conoce quiénes son los hijos de Dios. Porque el que es hijo de Dios, lo único que hace, mis hermanos, es escuchar la voz de Dios. Por eso dice la Biblia que Abraham le escuchó, atendió la voz de Dios y caminó con Dios. Y pues, hermanos, eso creo que es lo más lindo que pudiera tener el hombre, caminar siempre bajo el temor de Dios, porque el temor es, hermano, es escuchar la ordenanza que Él nos da. El temor es oír su palabra y poner en práctica su palabra, porque dice Malaquías capítulo 1 versículo 6, si no me equivoco por ahí, hermano, que dice, Él hace un reclamo y le está hablando a Israel y le está diciendo, porque usted sabe que en el tiempo actual, cuando la persona está en aflicción, está en agonía, siempre dice, Dios mío, pero eso es cuando está prácticamente solamente en la aflicción. Pero el Señor le hace esta pregunta a Israel a través del profeta Malaquías. Le dice, si soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy vuestro Señor, dice, ¿dónde está mi temor? Porque una cosa es, hermano, decir, oh Dios mío. Otra cosa es hacer lo que el Padre le manda que haga. Y por eso ahora, el día de hoy, hermano, vamos a través de las Escrituras, vamos a ver en realidad quiénes son los hijos de Dios y a quienes el Señor Jesucristo le llama hijos del diablo. No soy yo, es el Señor Jesucristo. Por tanto, como le vuelvo a decir y a repetir, hermano, para mí es un gran privilegio. Sea bienvenido todo aquel que va a estar escuchando esta enseñanza el día de hoy o el día de mañana, cuando tenga la oportunidad. Mi, mi, mi deseo es que usted se dé cuenta a través de las escrituras quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Porque sucede, hermano, que en el tiempo actual, hasta los que están fuera de los caminos del Señor se llaman decir hijos de Dios, solamente porque le han creído en el corazón, pero a su manera, no conforme la voluntad de Dios. Abraham, como le vuelvo y repito el tema de Abraham, que es por él le hablo desde el principio. Porque en el principio fue Abraham quien Dios le habló y le oyó a Abraham lo que le dijo y dice que le fue contado por justicia, porque por cuanto él creyó a lo que Dios le mandó que hiciese. Después de ahí para acá, usted sabe cuánto
tiempo pasó hasta que Dios hizo ya una nación que se llama Israel, que estaba esclava por 430 años en Egipto. De allí para allá el Señor ya eligió a un pueblo que le puso muchas restricciones para que no se enredase con aquellos que deshonraban a Dios. Ya nosotros sabemos todas las naciones que el Señor tuvo que arrojar de sus tierras para darle posesión a sus hijos, que ya sabemos que Israel. Bueno, esa es la gran diferencia, que el Señor pues da una orden y dice, si quieres ser mi hijo, pues te vas a sujetar a mi ley. Y si no te sujetas a mi ley, te voy a tener que castigar. Usted sabe que el mandato antes era la ley. Quien cumpliera esa ley, por ella iba a vivir. El que quebrantaba la ley, pues era raído de la tierra y del campamento de Israel. Entonces, bueno, estamos haciendo, hermanos, una aclaración de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Porque hay una gran diferencia. Porque hay una creación que es muy diferente. Creación y ser hijo ya de Dios. Todos somos creación, pero ahora Dios viene a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret a hacer una separación. Los que ya vienen y creen en el nombre del Hijo de Dios nos vienen y nos adopta como hijo, nos da el sello, como siempre lo he explicado en otro mensaje. Nos da el sello de su Santo Espíritu y desde allí ya empezamos nosotros a ser hijos de Dios. Entonces, pero aquí lo que queremos, hermanos, es aclarar a través de las Escrituras, como le vuelvo y repito, esto no es para contender ni sacar conclusiones de nada, porque ya está escrito esto es lo que es y yo le voy a hablar lo que la Biblia dice, no lo que yo digo ni lo que Julano dijo, sino el Señor Jesucristo, la verdad, porque Él es la verdad. Amén. Así es que si alguien se va a conectar, pues sea bienvenido. Para mí es un placer que pueda escuchar la palabra conmigo. Y si tiene las Santas Escrituras con usted por allí, pues tome la Biblia y aclarémonos la mente a través de estos pasajes preciosos. Que si estos, como siempre le digo, hermanos, que si estos pasajes no estuvieran aquí, todos tuviéramos ese pensamiento de que todos somos hijos de Dios. Pero no. Hay creación y hijos de Dios. Y ya pues todo aquel que ya no camina como hijo de Dios hace todo lo contrario de la voluntad de Dios. Y ese que hace todo lo contrario de la voluntad de Dios, el Señor mismo le llama hijo del diablo. El Señor Jesucristo lo dice, más adelantito lo vamos a aclarar a dónde lo dice, y por qué lo dice y a quién se lo dice. Porque el Señor es la verdad y Él aclara todo lo que necesita aclarar. Bueno, como siempre, hermanos, leemos las Santas Escrituras tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Esto está, hermano, en Juan. Esto es Primera de Juan, las cartas. Capítulo 3. Esto es muy hermoso, como el Señor nos aclara lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos guardar en nuestro corazón y podernos sentir, hermano, con esa libertad de decir, soy hijo de Dios, porque el hijo de Dios no se siente abrumado, ni sé cómo sea la palabra, no se siente triste, no se siente hermanos, solo, sino porque sabemos que el Padre está con nosotros. Porque le digo esto porque cuando ya los hijos de Dios hacen esa decisión de servirle al Señor, hacen esa separación tan grande. Por eso los judíos con los gentiles supuestamente no podían tener ningún tipo de relación, por lo que los gentiles estaban separados porque practicaban
todo lo contrario de la voluntad de Dios. Y los judíos pues eran los hijos de Dios, pero ellos tenían una ley, se sujetaban a una ley y por tanto estaban bajo el dominio de Dios. Así es que ahora nosotros estamos, hermanos, los que hemos creído en el Hijo de Dios, estamos sujetos a su voluntad. Ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Él nos ordena. Bueno, así pues leemos las Santas Escrituras, tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra dice de la siguiente manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Oiga bien, qué diferencia. ¿Para qué? Para que seamos dice, llamados hijos de Dios. Por esto, oiga bien, ¿por qué somos aborrecidos? Por esto el mundo no los conoce, porque no le conoció a Él. Entonces ese es lo primero que Juan nos está diciendo. ¿Cuál es la razón que somos rechazados por el mundo? Porque ahora pues estamos, hermanos, bajo el dominio de Dios y no bajo el dominio del príncipe de este mundo. Bueno, dice el 2, mire. Amados, ahora somos hijos de Dios. Oiga bien esto. Y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, oiga bien esto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, oiga bien, y los hijos del diablo. Aquí vamos. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañe si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado, oiga, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos, en él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que Él nos ha dado. Ay, disculpe, hermano, que a veces pues yo me enredo todavía en las escrituras, porque, bueno, ¿cómo le puedo explicar? Gracias al Señor, a través de las escrituras he aprendido a leer un poco. Entonces ya se puede imaginar lo demás. Así que quiero que me entienda. No me estoy presentando como una persona que le va a decir que sabe mucho, porque no sé nada. Lo único que sé es que lo poco que Dios me ha dado lo pongo en práctica para que esta palabra pueda ser, hermano, llegada a los oídos y al corazón de todo el oyente. Pues, hermanos, aquí pues yo creo que todo aquel que ha oído lo que hemos leído tiene ya una idea, el significado y la separación, gloria a Dios, significado que es ser un hijo de Dios y la separación que tiene el Hijo de Dios. Porque es necesario, hermano, es necesario que nosotros como hijos de Dios sepamos todo lo que el Señor nos manda. Ya estamos, hermano, conscientes de que alguien viene a los caminos del Señor, viene a los pies de Cristo arrepentido, pidiendo perdón por sus pecados. Lo único que va a acontecer es enemistad del mundo, porque ya no va a regresar a hacer lo que antes hacía. Si antes hacía, hermano, tantas cosas, ahora ya en el camino del Señor ya no puede regresar a hacer lo que antes hacía. Por tanto, lo que nos enseña, hermanos, estas santas escrituras es la separación. Por eso a nosotros bueno, yo no sé si les puede llamar iglesia o religiones, nos llaman separados, o los hermanos separados, porque en realidad sí somos separados del mundo. Ya no podemos, cuando dice separación del mundo, no es que estamos fuera de este planeta y nos vamos a otro planeta, no. La separación es dejar de practicar lo que el mundo practica. Esa separación es la que tenemos. Le puedo dar un poquito de ejemplos. Bueno, siempre me gusta tocar, hermano, ejemplos terrenales. Bueno, y esto es basado a la vida terrenal, ya en lo espiritual, pues aquí lo aclaró Pedro, que cuando ya estemos ante su presencia, pues ya estaremos semejante a él. Bueno, pero un ejemplo que podemos tener, hermano, la separación, porque el Señor dijo en una ocasión,
en Mateo por ahí, eh, que el que no deja padre, madre, hijo e hija, no es digno de ser su discípulo. Pero allí hay que entender qué es lo que el Señor nos está explicando, qué es lo que Él nos está enseñando. No es que usted va a dejar de honrar a su padre y a su madre, porque es el primer mandato, pero sí tiene que haber una separación de las creencias, de todo lo que ellos hacen. Entonces ahí es donde viene esa separación, donde el Señor dice que si el que no deja padre, madre, hijo e hija no es digno de mí. Entonces lo que le quiere decir es que si usted durante la vida que ha vivido, usted ha estado en una religión donde le han estado engañando, pero usted, por la misericordia de Dios, ha venido al conocimiento de la verdad, entonces viene usted a vivir ya conforme las Escrituras le ordenan. Viene primeramente a aceptar a Cristo, viene a ser sellado por el Espíritu Santo y después ya camina siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces usted va entendiendo y va haciendo una separación. Cuando recuérdese que en el mundo lo que existe, hermano, pues es lo que es todo lo que va fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál sería una separación de su madre o de su padre? Cuando su padre ha nacido en una religión y esa religión es vana, pero cuando usted ha conocido la verdad, usted quiere vivir en la verdad y no en la religión vana, pero entonces viene el papá y le dice, el día que tú te separes de nosotros, hazte por sabido que ya tú no tienes padre, porque desde el momento que tú te vas a otra religión, como pueden decir, ya no tienes parte con nosotros. Por tanto, desde el día que tú te conviertas a otra religión, pues ya no tienes parte en este hogar, por tanto, te separas de nosotros. Entonces ahí es donde se viene y se cumple esa palabra, donde usted viene y dice, bueno, acepto a mi Cristo para vivir para Él y dejo a mi Padre, porque mi Padre no me quiere, porque he aceptado a Cristo. Entonces esa es de eso es lo que el Señor está hablando. Pero con todo esto, perdón hermanos, que siempre tengo ese problema. Con todo esto no le está diciendo que del momento que Él lo tiró de la casa por aceptar a Cristo, usted va a deshonrarlo. No es así. No es así. Usted siempre sigue honrando a su padre porque ese es un mandato para obtener la salvación. De lo contrario, pues nada se está haciendo. Entonces, habemos personas que interpretamos mal las escrituras y nos volvemos enemigos de nuestros padres y empezamos a hacer todo lo contrario. Venimos a deshonrarle porque una cosa es que usted sea despreciado por él, otra cosa es que usted traiga contrarias con él solamente porque le ha despreciado. Entonces quiero aclarar esa parte. Entonces, pero esa es la separación que nosotros tenemos del mundo. Por eso el mundo, usted cuando estaba en el mundo, era donde usted estaba siendo reconocido por el mundo, popular en el mundo, por todo lo que uno comparte fuera de los caminos del Señor. Pero cuando uno ya tiene al Señor en nuestros corazones, cuando ya tenemos al Señor en nuestro corazón, Él nos dice a nosotros cómo tenemos que vivir. Y esta es la manera en que nos está diciendo que tenemos que vivir. Entonces, primeramente, aquí dice el título, los hijos de Dios. Entonces, pero Juan nos manda y nos está diciendo, mirad, hombre, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que usted entienda. Amén. Y para que entendamos este significado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Oiga, ¿para qué? ¿Cuál es el amor que nos ha dado el Padre? Nos ha dado su Hijo. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, oiga, ¿qué pasa cuando ya venimos a ser hijos de Dios? Por eso el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Bueno, el mundo no le conoció a Él. Gloria a Dios. Por la dureza de su corazón nunca quisieron aceptar al Señor Jesucristo. Y en el tiempo actual es de la misma forma.
nadie quiere venir a los pies de Cristo porque allí hay una ley. Y esa ley es la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios le hace a usted entender qué es lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Entonces, por tanto, aquí es donde nosotros venimos a hacer esa diferencia, los hijos de Dios, que ya no practicamos lo que antes practicábamos. Gloria a Dios. Antes de ayer, estuvimos predicando el último mensaje, quiénes son. Era la nueva vida en Cristo Jesús. Pues ahora estamos viendo quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Por el Señor Jesucristo es que lo dijo. Yo le voy a llevar a los pasajes más adelantito, porque es necesario que sepamos nosotros cuál es la diferencia. Por tanto, no toda la creación son hijos de Dios, sino que hay una diferencia en una creación y en los que son ya hijos de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios viene a escuchar su palabra, sus mandamientos, y desde que pone en práctica sus mandamientos, viene a ser hijo de Dios. Voy a poner un ejemplo más rápido también. Si esta persona está contratando personal en una compañía o una empresa, como le pueda nombrar, entonces busca trabajo. Y bueno, y recuérdese, llena requisito, y la solicitud, la aplicación le dice, llene esto, y empieza a llenar usted, bueno, entrega la solicitud. Pero allá viene aquel que le hace la entrevista, y usted está diciendo, ¿usted puede hacer esto? Sí. ¿Usted puede hacer esto? Otro, sí. ¿Usted puede hacer esto? Ok, está bien, no hay problema. Entonces lo vamos a poner a prueba, le vamos a dar un mes de prueba. Usted empieza a ejercer lo que usted está diciendo que sabe, pero el que está al frente sabe si en verdad usted está ejerciendo lo que ha dicho. De igual manera es todo aquel que viene a los pies de Cristo. El Señor le da la oportunidad de que venga a sus pies, pero usted tiene que ser instruido por Él, porque cuando se llenó la aplicación ya usted sabe cómo es que tiene que hacer las cosas. Esto es lo que está dando a entender el Señor Jesucristo. Ya nosotros que ya somos hijos de Él, ya no podemos prácticamente hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él nos ordena que hagamos. Entonces, como somos hijos de Dios, entonces nos sujetamos a su palabra, nos sujetamos a sus mandamientos, y entonces venimos y caminamos como hijos de Dios. Entonces dice el 2, mire, amados, pero ya supimos porque el mundo no los conoce. Es porque no le ha conocido a Él. Ahora dice el 2, mire, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Mire qué precioso. Mire hermano, esa esperanza que tenemos. Ahora nosotros no le podemos ver, pero sí tenemos la fe de que todas las escrituras que Él nos ha dejado, todos los mandatos que Él nos ha dejado, nos llevan a su presencia, porque eso fue lo que Él dijo. Cuando oró, yo siempre les recito ese pasaje, el capítulo 17 de San Juan, cuando Él hace la oración por los apóstoles, allí le dijo, Padre, a donde yo esté, yo quiero que ellos también estén conmigo. Esa es una promesa que el Señor nos ha hecho. Entonces, si Él nos ha hecho la promesa, tenemos esa esperanza de que un día estaremos ante su presencia. Entonces cuando Él dice que cuando Él se manifieste, entonces luego repito el 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, porque hemos creído en su Hijo amado. Porque hemos creído en su Hijo, somos hijos de Dios. Todo aquel que no cree en el Hijo de Dios y no se sujeta a su palabra, no es hijo de Dios. Entonces le repito el 2 nuevamente. Ahora, pues amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro que sí, no. Ahora estamos en un cuerpo de tierra, de carne, ahorita. Pero un día estaremos ante su presencia, estaremos en el Espíritu.
Bueno, el Señor sabrá qué es lo que va a hacer cuando venga a levantar a su iglesia, cuando dice que seremos transformados en un cuerpo de luz, un cuerpo incorruptible, pues santo, para entrar a la presencia de Dios. Como siempre les puse el ejemplo de la boda, que en una boda pues la novia tiene que ir bien blanquita, sin ningún disgusto con el novio. Entonces, bueno, entonces cuando Él se manifieste, dice, seremos semejante a Él, porque ya pues, porque le veremos tal como Él es. Ahora nosotros tenemos la esperanza de verle, no le conocemos, pero la fe, esa es la fe que Dios deposita en nosotros. La fe es creer en algo que usted no ve. No confunda la fe con que usted dice, pues, yo tengo fe que este fin de semana me van a pagar. No, esa no es fe, porque usted ha trabajado y el obrero es digno de su salario, así que no se preocupe. No confunda una fe con las obras, porque esto es pura fe. En el principio pues dijo que pues nosotros nos salvamos por la fe. En el tiempo pasado en la ley se salvaban por las obras, porque el que cumpliese esa ley en la tierra, por ella iba a vivir. Nosotros no. Nosotros es por fe. No le hemos visto, pero tenemos la esperanza que le veremos un día. Esa es la fe. Esa es la esperanza que tenemos. Y entonces dice, y todo aquel que... perdón. Y cuando se manifieste, seremos. Cuando se manifieste en las nubes, en el cielo con Él, allá nos va, cuando Él se manifieste, porque se nos va a manifestar a nosotros de igual manera como se manifestó a Israel cuando vino en cuerpo presente. Así se va a manifestar a nosotros. Y entonces cuando dice seremos semejante a Él, porque ya no vamos a ser carnales, ya estamos en un espíritu de igual manera como Él es. Amén. Y seremos tal como Él es, dice, mire, dice el 3, mire. Y todo aquel, mire, oiga esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza, pues es la fe y la esperanza que tenemos nosotros un día estar con Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, oiga bien, mire qué es lo que hace, es la fe y esperanza. Mire qué es lo que hace. Se purifica, dice, a sí mismo como Él es puro. ¿Qué es eso? Esa pureza es la separación del mundo, no practicar lo que antes practicaba, toda la inmundicia. Yo no le voy a ir en detalle, pero más allá, pues por las escrituras le voy a decir que lo que es una impureza. Gloria a Dios. Entonces, mire, ve, bueno, lo vamos a dejar aquí en el 4 para que podamos ir mejor entendiendo qué es una impureza, o más bien dicho, después le digo pues, cuáles son las obras de los hijos del diablo, que eso pues es la impureza. Yo se lo explico más ratito. Entonces, mire, ve, dice el 4, todo aquel que comete pecado, oiga bien, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Gloria a Dios. Pero ¿de qué manera viene y remueve el pecado, hermanos? Porque dicen muchos que ya vino, aceptó a Cristo y ya pues ya está listo para ir al cielo, no importa cómo viva, no tiene que haber separación del mundo. Pero a la verdad no es eso, porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecado y él nos vino y nos reconcilió con el Padre. Entonces, cuando dice que Él apareció para quitar nuestros pecados, fue en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. Ese fue el sacrificio que se hizo para poder remover los pecados del mundo, para que nosotros ahora tengamos acceso al reino de los cielos. Pero ¿de qué manera? Sujetándonos a su voluntad, sujetándonos a este mandato de esta Santa Escritura. Porque no es, hermano, como se dice, ¿verdad? Que ya el Señor Jesucristo hizo el trabajo en la cruz del Calvario y por tanto, como ya hizo el trabajo en la cruz del Calvario, ya estuvo, ya está bien ahí, ya está listo para ir al cielo. No, así no son las cosas. O hacemos su voluntad y somos hijos de Él, o rechazamos sus mandatos, rechazamos todo lo que Él nos ordena y somos hijos del diablo. Y ya sabe cuál es el final del diablo y los hijos del diablo. Gloria a Dios. Entonces, mire, el 6, oiga esto. Todo aquel que permanece en Él
no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, pero él le dijo al principio ahí, mira de qué manera mira qué amor, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso dice, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Entonces dice, sí, pero está aclarando aquí a Juan, dice, hijitos, perdón, el 6 era, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso ella no ha conocido al Hijo de Dios. Entonces dice el 7, mire, ve, hijitos, oiga, qué consuelo, qué palabras de consuelo. No se siente, hermano, triste por ahí, porque es rechazado por los que están alrededor. No, no se preocupe. Dios está con nosotros, Dios es el que nos da la fuerza. Y yo le invito a todo aquel amigo que está escuchando la palabra o que la va a escuchar, si ha estado por mucho tiempo, que Dios le ha dado la oportunidad de la vida, porque de Él es la vida, Él da la vida, Él quita la vida. Entonces, si le ha dado la oportunidad de llegar hasta este día, escuchar esta palabra, y quiere ser usted un miembro de la familia de Dios, busque a donde quiera que se encuentre usted una iglesia donde se le predique el evangelio para salvación del alma y no para preservación de la vida. Porque esto es lo que se está presentando ahora, un evangelio para preservar la vida, pero no para salvación del alma. Entonces, porque aquí, hermanos, tenemos nosotros que entender que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, le vuelvo y repito el 6. Todo, oiga bien esto, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que si usted va detrás de la misma vida que vivía antes, no diga que es hijo de Dios porque no se sujeta a la voluntad de Dios y no le ha conocido porque no se sujeta a la voluntad de Él. Entonces por eso dice el 7, hijitos, porque esto es lo que está cuando dice Juancito, esto es hermano, o Juan, para mí pues de cariño le digo Juancito, ¿verdad? Hijitos, nadie os engañe, porque este es el engaño que están dando ahora en muchas falsas que se llaman cristianos, donde están enseñando de que no hay problema. Usted puede permanecer en el mundo en que vivía, pero si ya lo aceptó a Cristo, no hay problema. Es que es lo que sucede, hermano, que todo aquel que tiene corazón duro nunca quiere aceptar la verdad de Dios, cómo es que Él quiere que nosotros seamos ante su presencia. Entonces por eso le están dando una falsa doctrina donde le están diciendo que usted no hay problema, usted viva como usted ha estado viviendo. Entonces yo pues toqué un punto, no sé si en el último mensaje, de que ya pues empieza usted así en la nueva vida en Cristo, empieza a repetir todo lo que antes hacía, mentía, robaba, porque como le expliqué los motivos, las maneras que uno puede robar sin darse cuenta y que puede vivir siempre haciendo aquellas reuniones en las canchas de fútbol, escuchando jayanadas o chabacanadas, como le pueda escuchar o le pueda mencionar. Entonces, y sigue siendo, sí, pero es hijo de Dios porque ha aceptado en su corazón, pero no haciendo la voluntad de Dios. Ya todo eso, hermano, no, si hasta iglesias perversas que se dicen decir que son evangélicos, juegan entre iglesias fútbol y que de dónde fue que nos rescató el Señor, pues si esas eran todas las prácticas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, eso lo practica el mundo, hermano. Ya nosotros somos hijos de Dios y tenemos que escuchar todo lo que el Señor nos manda, porque imagínense usted, hermano, cuál es la diferencia, porque aquí nos está diciendo el Señor aclarándonos punto por punto cuál es la diferencia, cuál es la separación. En el mundo estábamos, pero de allá el Señor nos ha rescatado para que seamos una nueva creación en su palabra, en Cristo Jesús. Ya nueva creación, una nueva criatura, pues, que nace de la palabra, ya viene a ser instruido por la palabra y un nacimiento, hermano, como le dijo el Señor a aquellos hombres, le dijo que el que no, ese es un nacimiento, que el que no fuera como un niño, sabe que un niño que no
El que no se humillare, porque la humillación es, hermano, cuando usted viene a los pies del Señor, usted se humilla y usted se humilla como un niño. El niño es instruido por aquel que está al frente de uno. El padre es el que le da la instrucción al hijo cómo caminar en la vida. Así es nuestro Padre Celestial en lo espiritual. Él nos instruye cómo vivir en la nueva vida en Cristo Jesús a través de sus escrituras. No piense usted que va a venir como muchos dicen, el Señor me habló audiblemente y me dijo que tenía que ser esto y tenía que ser lo otro. No deje de estar creyendo eso, porque esta es la voluntad de Dios, que leamos este santo libro. Aquí nos dice cómo Él quiere que nosotros seamos, no como yo pienso, no como yo creo, no lo que siento en mi corazón, porque a veces son puras emociones del corazón y el diablo se aprovecha de eso y le hace creer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Recuérdese que en el principio hubo una persona que creyó al diablo. Ella ya tenía, hermanos, la palabra de Dios. Le dijo, el día que comiere de este árbol, de este fruto, moriréis. ¿Sabe qué le dijo el diablo a esa mujer? Le dijo, sabe Dios que el día que comas de este árbol seréis igual que Dios. Dijo ella en su corazón. No, y ahí ya se le olvidó lo que Dios le había dicho, que el día que comiere de ese árbol iba a morir. Ella dijo, bueno, si voy a ser como Dios, pues entonces voy a comerlo. ¿Y cuál fue el pecado más grande que cometió ahí? Desobedecer a la palabra. Ese es el pecado de muerte, porque oyó al diablo, porque el padre de la mentira. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que ser sabios en escuchar qué es lo que el Señor quiere, cómo es que el Señor nos manda que vivamos, no como yo creo, no como Julano me dijo, no como el hermano me dice. No, olvídese de eso. Haga lo que las escrituras le ordenan y usted está bien. De lo contrario, pues va en el mismo camino del error. Por eso aquí dice Juan en el 7, que le dice, hijitos, nadie os engañe. Oiga lo que dije, nadie los engañe, porque pues va en este tiempo que estamos, ha venido muchos a decir cosas que no vienen de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces cuando dice nadie los engañe, mire, dice, el que hace justicia es justo como él es justo. Sencillito. Usted se apega a la palabra que está escrito en este santo libro, usted camina en la justicia de Dios y es justo ante los ojos de Dios. Porque ante los ojos de los hombres, no. Ante los ojos de Dios sí, porque Él es el que evalúa. Pero eso es también que usted tiene que ser esa luz en las tinieblas. Tiene que dar ese testimonio que es hijo de Dios aquí en la tierra. No te vaya también como esos otros que dicen que solo Dios conoce el corazón y ya basta ahí. Pero los frutos dan a revelar lo que en realidad usted es. De lo contrario, nada tiene fundamento. Amén. Entonces dice el 8, mire, ve. Gloria a Dios. Dice el 8. Oiga bien esto, el que practica el pecado es del diablo. Oiga bien, aquí pues, recuérdese que no soy yo. Mi deber nada más es volvérselo a repetir, porque ya lo ha leído, pero tal vez le haya olvidado. Pero este es el propósito, hermano, de que leamos la Santa Escritura y veamos aquel que no ha conocido el camino del Señor, pues que sepa entender cuál es la diferencia de estar en el camino del Señor y ser hijo de Dios y estar en el mundo. Porque el 8 le está diciendo claramente, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Oiga, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿De qué manera el Señor vino a deshacer las obras del diablo? Bueno, el diablo es la mentira y el Señor Jesucristo es la verdad. Aquí mismo, en San Juan 14:6 dice, Felipe le dice, muéstranos el camino. El Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Así es que, hermanos, necesitamos nosotros saber, gloria a Dios, quién es la verdad. El diablo es la mentira y el Señor es la verdad. ¿Camina usted agarrado de la mano del diablo o camina agarrado de la mano del Señor Jesucristo? ¿Practica la verdad
anda en la justicia del Señor y es hijo de Dios. Y si no hace justicia, viene a ser hijo del diablo. Por tanto, esto es lo que el Señor nos quiere decir, hermano. Gloria a Dios a través de sus escrituras. Es tan clarito que lo tenemos, hermano. No es para que estemos allí buscando otras interpretaciones, porque no hay necesidad. O hace usted la justicia. Bueno, para eso, pues, yo le voy a llevar al final para ver cuáles son las obras del diablo. Amén. Entonces, porque, mire, va a ser que se nos vaya muy largo el tiempo, vamos a ir mejor de una vez. La práctica del diablo. Oiga bien esto. La justicia es la verdad y el que hace todo lo contrario es la injusticia que viene de parte del diablo. Entonces yo quiero que vayamos a ver qué es lo que el diablo hace. Necesario. Amén. Vamos a ir a la justicia. La justicia primero. Después vamos a ir a las obras del diablo. Permítame un segundo. 33. Es de Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, oiga la orden de Dios. La orden del Señor es esta. Más buscar primero, dice, más buscar primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El reino de Dios, yo se lo explico en los otros mensajes. Gloria a Dios que el reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo, pero Él está diciendo de que busquemos primero el reino de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Si no buscamos al Señor Jesucristo y no le aceptamos, hay problema. Entonces, por eso dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Bueno, estos son lo que uno obtiene mientras vive en esta tierra, gloria a Dios, las cosas terrenales, porque la prioridad es buscar al Hijo de Dios. Y la justicia es su palabra. Si no se practica la justicia, que es su palabra, estamos mal. Entonces, la injusticia viene, gloria a Dios, viene a hacer esto. Y aquí, la justicia viene aquí. Primero, yo quiero ver que de vuelta, hermano, vamos acá. Bueno, ahí estuvimos en Mateo, donde sabemos qué significa la justicia. El reino y la justicia. El reino es de nuestro Señor Jesucristo, la justicia es su palabra. Por eso dice buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, mire, ¿cuáles son las obras de los hijos del diablo? Entonces dice Pablo aquí, yo lo voy a dar porque hay un principio de lo que vamos a leer, pero vamos a ir a lo más céntrico. Dice el 9, mire, ve, de Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Mire lo que dice Pablo aquí. Y estas son todas las obras del diablo. Todas las obras que comete todo aquel que no es hijo de Dios. Entonces de Pablo, mire, ve. Le dije 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos, porque los injustos son los que están de la mano del diablo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice. Entonces dice, no es rey. Oiga, no es rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
¿Y cuánto estafador anda por allí, hermano? ¿Cuánto estafador anda ahí? Que no se puede presentar en un lugar donde se predica la palabra si no va sacando provecho del pueblo. Bueno, y le dan tanta mentira, pero a la verdad no es nada aprobado por Dios. Esos son los estafadores. Estafadores le dan una falsa profecía, pero tienen que bolsearle lo que anda en su bolsillo, le dejan sin nada. Esos son los estafadores. Entonces hay muchas formas de ver el estafador. Entonces, mire, el 11 dice, bueno, lo vuelvo y repito, esto es bien rico el 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, así que por tanto, aquel mi amigo, escúcheme bien, hermano, esto no es fuego. Le digo aquel, yo era un borracho en el tiempo pasado. No me estoy poniendo de que no sé el mundo, conocí el mundo por mucho tiempo y por eso estoy agradecido con mi Señor, porque de allá fue donde Él me rescató para que ahora pues pueda anunciar las buenas nuevas de salvación y cómo poder entrar al reino de los cielos que está preparado para todos los santos, para todos los justos, para todos aquellos que se han limpiado, que se han lavado en la sangre del Cordero, que han sido limpiados por las santas escrituras. Entonces, no, el rey dice, no, perdón, y esto erais, oiga lo que dice Pablo, el 11, y esto erais, ese me incluyo yo porque era, ahora ya no, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, dice, lavados, oiga, qué rico. Ya no hay esa suciedad, ya no hay esa inmundicia, ya estamos separados de eso, ya habéis sido lavados, dice, ya habéis sido santificados. Es que, hermano, si no viene a ser lavado por la sangre del Cordero y santificado por la palabra, no hay entrada al reino de los cielos. Ya habéis sido justificados. Oiga, de aquel pecado que usted no podía pagar, hermano, ya el Señor Jesucristo vino y pagó esa deuda. Eso es la justificación. Entonces ya estamos libres, estamos sin deuda. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, dice. Y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Dios, que es el Espíritu Santo, cuando viene a reconocer a Dios a nuestro Señor Jesucristo como un Salvador, entonces viene el Espíritu Santo y mora en usted. Así es que, hermanos, ya estamos en esa parte donde están, pues, gloria a Dios, a donde están las prácticas de aquel que no conoce la justicia de Dios. Entonces le vuelvo y repito el 8, ya de San Juan, donde estamos centrados en el mensaje. El que practica, le hablé de los pecados. Allá están todos los pecados. Mire, por eso le dice el 8 aquí. El que practica el pecado es del diablo. Y aquellos son todos esos pecados, porque no han sido justificados con la sangre del Cordero. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Entonces el diablo estaba, hermano, pues, los tenía engañados, pero ahora pues el Señor nos ha dado la oportunidad de abrir nuestros ojos. Él es que nos ha abierto nuestros ojos y nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad, y qué verdad es la que los lleva al reino de los cielos. Entonces dice el 9, oiga bien esto, esta es la gran diferencia, mire, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque, oiga bien, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién es la simiente de Dios? Pues nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos sujetado a su palabra, por eso lo llevé a Mateo y dijo allí, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y la justicia es la palabra que el Señor Jesucristo nos ha dejado para que nos sujetemos a su palabra y podamos siempre, hermanos, estar con esa paz con nuestro Padre Celestial. Entonces, repito el 9, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, en nosotros. Todo aquel que ha creído, la simiente de Dios permanece en nosotros. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Esa es la simiente. Cristo es la simiente de Dios. Y no puede pecar, ese, porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, hermano, el pecado se le presenta, pero ahí está. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la arma más poderosa que el Señor nos dejó?
Dijo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es que no va a ser tentado. Mire, si usted es ansioso al dinero, con dinero lo va a tentar. Si a usted le gusta el adulterio, con el adulterio le va a tentar el diablo. Si a usted le encanta el mundo, allá lo va a llevar a complacer el corazón con todas las vanidades del mundo. Pero si usted es alguien obediente, va a hacer lo que Dios le ordena. Y ya no vive más usted, sino Cristo en usted, y empieza a hacer todo lo que Él le ordena que haga. Gloria a Dios. Entonces, ya porque es nacido de Dios. Entonces dice el 10, mire, ve. En esto, aquí está, manifestación, la realidad, los frutos que el Señor dijo que dan los hijos de Dios. Por su fruto los conoceréis, si son hijos de Dios o son hijos del diablo. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. ¿Y quién es el perverso que le está enseñando una falsa doctrina? Porque ese no le ama, ese no le importa que usted se vaya al infierno, ese no le importa que a usted, hermano, tenga un final fatal. A él ese no le ama a usted, pero el que le ama le va a enseñar el camino, le va a enseñar la verdad para que usted no sufra, para que usted, hermano, no vaya a ese lugar de tormento. Amén. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no es de Dios no le va a hablar la verdad para que usted pueda llegar a la presencia de Dios. Amén. Dice el 12. Porque aquí está, mire, la definición. No como Caín que era, oiga bien, ahí estamos dividiendo. ¿Qué es la división que estamos haciendo? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué es lo que estamos dividiendo? La creación y los hijos de Dios. Aquí había uno. Caín, hijo del diablo, y Abel, hijo de Dios, por la justicia que había en cada uno. No como Caín dice que era del maligno, oiga bien esto, y eran hermanos, recuérdese. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, oiga, porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Ahora póngase usted en la balanza y hágase de cuenta que va en dos grupos de personas. Están los que hacen la justicia de Dios, los que se separan del mundo y viven para Dios, y están los otros que están en el mundo pero haciendo todo lo que el diablo les ordena, porque todo lo que él quiere, pues el diablo se lo complace y ahí va. Entonces, hágase esa evaluación, hermanito, hermanita y amigo que nos van a escuchar. Conozca el verdadero evangelio para salvación del alma, no para preservación de la vida. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Entonces, mire, ve, vamos al 13. Hermanos míos, oiga esto es precioso. Por eso, hermano, tenemos que estar confiados y que Dios nos respalda con todo lo que nosotros hacemos de guardar su palabra y no nos importa lo que el mundo piense. Gloria a Dios. El 13 dice, mire estas palabras de consolación que nos da Juan. Gloria a Dios. Recuerde que todos los apóstoles fueron rechazados por el mundo, hermano. Bueno, hasta los mataron y los mataron de la manera que ninguno de nosotros va a obtener ese castigo. No fue castigo, sino que ellos fueron los mártires y dándonos un ejemplo a nosotros cómo ellos llevaron el evangelio para que llegase a nosotros. Ellos fueron los que sufrieron para que nosotros podamos tener este gran privilegio de poder recibir este santo evangelio con esta tranquilidad que estamos recibiendo. Dice el 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es que eso va a ser así, hermano. Le vuelvo y repito. Todo el tiempo ha sido así. En mi vida pasada fue una vida de desastre, una vida muy mala. Pero ya pues vine a los caminos del Señor. El Señor me dio la oportunidad, hermano, de que yo pudiese pues estar al servicio de Él. Y ahora pues yo entiendo todo, porque antes pues
Mientras uno está en la sociedad, pues es querido, es bienvenido, pero desde que uno ya está en los caminos del Señor, como hay esa separación, entonces esa separación lo hace ser rechazado por el mundo. Por eso ya todo aquel que viene a los caminos del Señor tiene que saber que eso es lo primero que va a obtener: rechazo, hasta de sus propios familiares. Bueno, estamos hablando de lo más íntimo. Ya los amigos, pues ya sabe usted que esos son amigos nada más. Y después vienen los padres y de todos rechazados. Por eso el Señor le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu parentela, porque aquí tú no vas a ser querido cuando ya empieces a hacer todas las cosas. Sal de ahí y empieza a caminar en pos de mi palabra. Gloria a Dios, qué precioso. Entonces dice el 14, mire hermanos, perdón, nosotros sabemos, ya los que estamos en el camino del Señor sabemos todo esto. Nosotros, estamos hablando de los que estamos en el camino del Señor, ese sujeto a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado, oiga, de muerte a vida. Nosotros estábamos en muerte en el pasado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Por eso aquí es donde Juan nos aclara. Nosotros sabemos, yo sabía, hermano, que si la muerte me sorprendía en el lugar donde yo me encontraba fuera de los caminos del Señor, iba derecho al infierno, porque no soy yo el que me mando, sino por la palabra que me está mandando. Amén. Porque recuérdese que el diablo tiene un final fatal, y dice que el diablo y sus seguidores y todo aquel que sigue el diablo pues va para un lugar de tormento. No se aflija de eso, que todavía hay esperanza de salvación. Venga a los pies de Cristo, arrepiéntase y haga esa nueva vida en Cristo Jesús. Construya en los reinos de los cielos, hermanos, guardando su palabra acá, porque allá es donde el Señor le va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, mire, estas son las palabras de consuelo que Juan nos da, hermano. Mire, nosotros sabemos que consciente está usted de que el mundo lo va a rechazar. Amén. Y estamos conscientes de que ya morimos para el mundo. Estamos muertos al mundo. Amén. En todas las obras malas que hacíamos estamos muertos. Ya no las practica. Ya no existe para el mundo. Amén. Ya está separado del mundo. Amén. Entonces dice, por eso le repito el 14, con conciencia estamos. Yo no estoy ignorante aquí donde estoy en el camino del Señor. Yo ya sé a quién sigo, sé en quién he creído y sé para dónde voy. Esa es la gran diferencia. Pero el mundo no sabe para dónde va, porque no hay una aclaración en su mente y en su corazón para dónde va. Por eso hay tantos medios, hermanos, que usan para poder entrar al reino de los cielos, pero aquí no hay otro camino sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nosotros sabemos a dónde vamos. Entonces dice él, mire, 14, repito, yo me gusta repetir, hermano, para que no quede con duda. Nosotros sabemos que hemos pasado, dice, de muerte. Allá estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos pasado de muerte a vida, oiga bien, en que amamos a los hermanos. Es el amor de Cristo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, recuérdese bien esto, hermano. Estamos hablando de aquel hermano que le da una falsa doctrina, lo está matando a usted, como aquel diablo que mató a Eva primero y después a Adán, porque por Eva entró el pecado, no por Adán. Entonces los mató. ¿De qué manera los mató? No físicamente, no en cuerpo, sino en la santidad que el Señor había puesto en aquella pareja. Dijo que lo había hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la semejanza de Dios? Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Dios es santo, 3 veces santo. A esa imagen los había hecho y los había puesto en aquel lugar donde solo moraba la santidad. Pero vino el perverso del diablo y les engañó y después murieron espiritualmente. Ya no eran aquellos hombres de la manera en que el Señor los había puesto en aquella santidad. Amén. Y de igual manera, cuando ya venimos a los pies del Señor, caminamos en esa santidad. Bueno, con la ayuda del Señor, no por nuestra fuerza. Amén. Entonces dice pasamos de muerte. Pero entonces estamos en le repito el 16. En esto hemos conocido. Pero sí, ya les expliqué el 15. En esto hemos conocido, dice, el amor. Oiga, el amor
en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. ¿Cuándo usted va a poner la vida por su hermano? Oiga, cuando usted habla la verdad a su hermano, usted está arriesgándose a que lo maten si es necesario, así como aquel hombre que mataron, que vio los cielos abiertos, que ya usted sabe que estaba hablando la verdad después que el Señor Jesucristo había partido. A ese hombre lo mataron a pedradas. Usted ya sabe, ¿verdad?, de quién se está hablando. Se llama Esteban, gloria a Dios. Ese hombre dio la vida para aclarar y llevar la verdad a todos los que estaban en ese momento escuchando la verdad de que el Señor le había puesto para que la diese a entender a los que estaban alrededor de él. Entonces, mire, dice el 17, pero el que tiene bienes, el amor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano y dice tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice cómo mora el amor de él. Y ahora, ¿qué es lo que, cómo mora el amor de Dios en él? Imagínese usted estos perversos que están, hermano, en vez de dar bendición, pues la bendición, pues hermano, son hombres que están llenos de dinero, ávaros al dinero. Pero ellos no llevan dinero para darle a los pobres, a los ancianos o a los necesitados. No, ellos van y le bolsean lo más que tienen, porque son las ofrendas que se andan recogiendo para mantener a estos perversos, y aquel que se llena de emoción no importa dejar al niño sin la leche por darle a ese perverso lo que no tiene que darle. Entonces estos perversos no tienen amor, y por tanto el amor de Dios no está en ellos. Entonces el 18, hijitos míos, no nos amemos, oiga, de palabras, ni de lengua, dice, sino de hechos. Por tanto, aquel que va a hablar la palabra de Dios tiene que saber y que tiene que estar, hermano, cumpliendo esta palabra. Lo contrario, no pertenece a la familia de Dios. Dice el 19. Y en esto, oiga, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aseguraremos. O sea, tenemos los corazones seguros en Él. Amén. Porque hemos creído en Él, porque Él es la verdad. O sea, no hay duda, hermano, de lo que usted está haciendo. Eso es lo que nos quiere entender. Entonces, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice 20. Pues si nuestro corazón, dice, nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, dice, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, hermano, aquí pueden venir cuántas cosas para pedir, pero aquí prácticamente está hablando de lo espiritual. Pida sabiduría y entendimiento a su palabra para que esa palabra pueda salvar su alma, hermano. Y después, pues, dijo el Señor allá en Mateo de lo que leímos, busca primero el reino de Dios y su justicia, y después Él se encarga, hermano, de toda la necesidad que usted tenga terrenalmente, Él se la va a cumplir. Amén, porque ese es nuestro Padre, y el Padre nunca desampara a sus hijos. Amén. Así que, hermanos, el 20, creo que es el 23, gloria a Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, oiga, Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Gloria a Dios, qué precioso ese es. Todo aquel que no ama, hermano, nunca anda con la verdad, porque todo aquel que hace maldad no ama. Ese siempre anda haciendo todo lo contrario. Pero a nosotros el Señor nos ha mandado a eso, a que representemos al Señor en la tierra, amándonos unos a los otros, porque Él nos amó primero, dio su vida en la cruz del Calvario para darnos a nosotros este regalo, esta bendición tan grande, hermano, de poder tener esa esperanza de un día ver a nuestro Padre tal como Él es. Gloria a Dios. Y esta es la salvación, el creer en estas santas escrituras. Por eso lo dijo allá
en San Juan 3, 18, 19 y 20 por ahí, que el que no cree ya es condenado, pero el que cree, pues, hermano, está a salvo ya. 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Así que si usted sabe, hermano, que está practicando lo que el mundo practica y usted cree que está Dios con usted, déjeme decirle de que no es así. No es así. Si usted guarda su palabra, entonces sí, con esa confianza, hermano, usted diga, Señor, yo sé que yo soy tu templo, yo soy la morada de tu Santo Espíritu. Ven y mora en mí y vive en mí. No permita que por la desobediencia a tu palabra tú estés siempre fuera de mí. Amén, hermanos. Entonces dice, el que guarda sus mandamientos. Oiga bien esto, tenga en cuenta esto muy claro. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y mire, ve, y Dios en él. Así que es una unión grande que tiene usted con el Padre cuando guarda su palabra. Amén. Y dice, y en esto sabemos que Él permanece. Aquí está la seguridad que usted tiene. Mire, en esto sabemos. Cuando usted guarda sus mandamientos, usted en sus 5 sentidos y en su corazón cree que Dios mora en usted porque usted está guardando sus mandamientos. Amén. Y en esto sabemos, dice, que Él permanece en nosotros. Oiga, y el Espíritu que nos ha dado. Qué precioso. Que no ande buscando, como le dije por allí, hermanos, que cuando le prediqué por allí el significado de recibir el Espíritu Santo y que es tener la llenura del Espíritu Santo. Esto es lo mismo que le está diciendo Juan en este pasaje. Mire, ven. Lo voy a repetir así rapidito. El que guarda sus mandamientos, te lo voy a leer de seguido para que lo entendamos mejor. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu que nos ha dado. Oiga, qué privilegio más grande, hermanos. Esto es, hermano, trayendo las Santas Escrituras para que quedemos, hermanos, bien claros. ¿Qué es lo que somos en este mundo? Si somos hijos de Dios, somos rechazados por el mundo. Amén. Si somos hijos de Dios, vamos a ser reconocidos como muertos al mundo. Amén. Porque ella no anda practicando ni haciendo lo que antes practicaba. Pues mis queridos hermanos, amigos, en esta hora, pues para mí ha sido un placer poder leer la Santa Escritura con usted y espero que sea de bendición esta palabra. Y pues, si usted no ha conocido al Señor, si vive donde quiera que viva, si usted mira una iglesia que se dice evangélica, vaya, mire, oiga la palabra, no se precipite. Oiga la palabra. Dice la Santa Escritura que del oír, dice. Oiga bien, primero tiene que andar oyendo, primero tiene que oír, porque dice que del oír viene la fe, y de la fe viene la palabra de Dios, y de la palabra de Dios, la salvación, porque cuando usted ya oye y cree en quien está oyendo, entonces va usted y le acepta y le dice, Señor, he oído tu palabra y he creído tu palabra y ahora estoy ante tu presencia para ser uno de tus hijos. Acéptame tal como soy, pero no viviendo en el pasado, olvídese de eso, no. Tal como soy, como ha llegado, pues quebrantado, lleno de pecado, pero viene el Señor y lo limpia y le dice, si tu pecado fueren como el carmesí, será emblanquecido como la blanca nieve. Gloria a Dios. Así que, hermanos, un privilegio de que, por tanto, que el Señor me los bendiga y si Dios permite, que esto no va a ser lo último, sino que vamos a seguir leyendo las Escrituras para que podamos, hermanos, poder avanzar más, gloria a Dios, en la sabiduría que el Señor nos trae a través de sus santas Escrituras. Que el Señor me los bendiga grandemente. Hasta pronto o hasta luego. Dios me los bendiga.